Ok, continuando con la clase de transporte contaminante de la atmósfera, vamos a ver un tipo de modelación. Es bastante sencillo, pero nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo. El- aquí va. Entonces, esta foto yo a mí me gusta ponerla en el caso de la chimenea de Nami, porque yo hice una práctica aquí y llegaba todos los días a las 8 de la mañana y sentía cómo el contaminante bajaba. Era realmente impresionante. Entonces, el caso de, al menos en mi historia, este es el lugar donde he visto el mayor efecto de contaminación. De hecho, en los 80 se construyó una planta de filtros, pero durante los 70, 60, cuando esta refinería partió, el nivel de contaminación en los valles cercanos, aledaños a Quintero, era notable. A mí me tocó verlo porque yo hice mi tesis en la zona y recorrí a pie muchos de estos valles y la verdad es que fue bien impresionante ver el efecto de la contaminación. Hace algunos años atrás hubo la situación de la escuela de la Greda y de ahí han habido el cierre de la fundición y otros tantos condiciones que han ocurrido, pero la verdad es que aquí hay una historia importante de contaminación atmosférica. Y los casos de cáncer que hay en esta zona son impresionantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que tenemos un contaminante que está en la atmósfera, este se va a ir moviendo en función de las características que tenga la atmósfera. Vamos a tener un efecto de una pluma de viento asociado a un contaminante que se va a mover y puede llegar a afectar una zona urbana o una zona de protección. En el caso del proyecto que tienen ustedes en la asignatura, va a ser una zona de protección, que puede ser una comunidad, que puede ser algunas casas, etcétera. Va a depender de cada ubicación del proyecto. Nosotros acá, por ejemplo, en Chillán teníamos el efecto cuando había viento norte, hace muchos años atrás, se sentía el olor de la contaminación de la que producía un plantel porcino que había al lado del río Cato. Hoy en día se eliminó ese plantel y es un plantel ubicado en Larqui, y cuando hay condiciones fuertes de viento sur también sentimos el olor a chancho que llega desde Larqui. En otras condiciones de viento podemos llegar en algunas veces se ha sentido el olor de la planta celulosa. Ahí hay un tema importante en la declaración de impacto ambiental porque tiene que ver con la frecuencia con que nosotros podemos sentir ese olor y el grado de molestia que vamos a tener con el olor. Entonces tenemos que estudiar cómo se transmite el contaminante. Entonces, si tenemos distintos tipos de atmósfera, por ejemplo, una atmósfera inestable, el viento se va a mover de esta forma y el penacho de la pluma va a ir moviéndose, se fijan, en forma inestable. Aquí tenemos una condición de atmósfera inestable, se relaciona con el gradiente térmico, pero veamos esta condición. Ahora, con una atmósfera estable, se va a producir esta otra condición en que se fijan que la pluma se mantiene con una forma más concentrada. Y esto tiene que ver con el gradiente térmico. Aquí tengo un gradiente térmico fuerte que me genera inestabilidad atmosférica. Aquí tengo un gradiente térmico débil que me genera una atmósfera estable y una pluma más concentrada. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Hay que evaluarlo. Aquí tenemos una atmósfera estable con una condición de gradiente invertido que no permite que haya dispersión, ¿se fijan? Y aquí hay una condición con gradiente invertido completo. Entonces tenemos distintas condiciones atmosféricas, vamos a tener que evaluar las distintas condiciones atmosféricas y parte de eso va a ser lo que ustedes van a hacer en el proyecto, ir evaluando distintas condiciones, con gradiente normal, con gradiente inestable, etcétera. Porque al final del día, la fuente contaminante se mantiene en producción permanentemente y a lo largo del año van cambiando las condiciones atmosféricas. Podemos tener una situación normal, una inversión térmica. En el caso de la leña, por ejemplo, esta es la condición crítica.
Pero en el caso de la chimenea, yo puedo tener cualquiera de estas condiciones a lo largo del año, entonces voy a tener que evaluar todas estas situaciones. Nuevamente aquí viene la vista de Santiago. En Santiago siempre hablamos de la inversión térmica, pero lo mismo ocurre en Los Ángeles, en Chillán, Talca, Temuco, etc. Ahora, ¿cómo se mueven los contaminantes? Al igual que en el agua, por advección y difusión y dispersión. Estos son los movimientos. Tenemos advección solamente en el centro de masa, pero dispersión hace lo que esto se expanda, que genera la forma del penacho o de la pluma. Un modelo para estudiar esto que vamos a usar es el modelo gaussiano. Vamos a trabajar en el modelo gaussiano y vamos a ver, dado una ubicación de una chimenea, cómo puede afectar una zona de interés a lo largo del año. Entonces tenemos una chimenea que va a tener una cierta altura, va a tener condiciones, y vamos a aplicar este modelo gaussiano para simular esta condición. Lo supuesto es que tenemos una difusión turbulenta aleatoria, que funciona la distribución gaussiana, y esto otro supuesto, el caso del rebote, si el contaminante llega a la superficie y también se hay una capa de inversión térmica. Entonces, un primer punto es la altura efectiva. La altura efectiva es la altura que llega el centro de masa del contaminante. ¿Se fijan? A mayor altura efectiva, vamos a tener mayor distancia disponible para la dilución del contaminante. Por esa razón, en el caso de Enami, nuevamente la historia, ahí se construyó la estructura más alta de Chile. Esa chimenea pasó por muchos años. Antes de la construcción de la Torre Entel y de los rascacielos de Santiago, esta era la estructura más alta que había en Chile cuando yo era chico. Ahora, la condición del viento cambia a lo largo del año. Aquí tenemos un patrón del viento medido en Chillán. Esto lo vamos a usar para nuestro proyecto. Tenemos distintos patrones de viento, entonces vamos a tener que evaluar distintas condiciones que impliquen efectos sobre algún área de protección o un área de interés cerca del punto donde ustedes tienen su proyecto. Vamos a tener que ver con qué probabilidad hay un viento sur, con qué probabilidad es el viento sur, el viento predominante, el suroeste, el viento predominante entre sur y suroeste prácticamente superan el 60% del tiempo. El viento norte con el noroeste apenas un 27% del tiempo. Ojo con ese detalle, que todo el mundo piensa que el viento predominante es el norte, pero no, señores, señoritas, el viento predominante acá es el sur. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el efecto de la contaminación aérea en una localidad viendo la distancia? Aquí, dada una distancia en que está la comunidad, vamos a aplicar el modelo gaussiano y vamos a ver cuál es el efecto de la concentración del viento sobre esa zona, considerando distintos tipos de condiciones atmosféricas. Para ello, vamos a usar el modelo gaussiano, que nos genera un efecto de dispersión, se fija así, y de advección, de esta forma. Y este modelo matemáticamente se describe por esta hermosa ecuación, que ustedes van a tener tiempo de practicarla. La idea entonces es tomar esta ecuación, considerando la ubicación de la fuente contaminante en el punto donde ustedes tienen. Vamos a examinar distintas alturas de chimenea con distintas condiciones de viento. De eso se va a tratar la segunda parte del proyecto. Y vamos a evaluar qué es lo que ocurre. La ecuación de Holland nos da la altura efectiva. Delta H es la que da Holland, más la altura de la chimenea nos da la altura efectiva, ¿se fijan? Y con esto vamos a ir evaluando el modelo gaussiano. Usando el modelo gaussiano, vamos a evaluar cuál es la concentración viento abajo de la partícula que estemos emitiendo, dadas las condiciones atmosféricas. Las condiciones atmosféricas tenemos distintos gráficos acá, pero vamos a usar estas tablitas de acá
con condiciones muy inestables, condición neutra, condición estable. Nos va a aparecer la relación entre el tipo de día, la noche y la velocidad del viento. Entonces nos van a dar una serie de parámetros con el que podemos calcular el SI y SZ, que son los parámetros que aparecen en nuestro modelo gaussiano, U en la velocidad del viento. ¿Se fijan? Entonces tenemos los parámetros I en la distancia y Z en la altura. Tenemos esto, vamos a poder aplicar este caso y vamos a poder entonces, dado una ubicación de un contaminante, estudiar el efecto, ya sea si hay condiciones de viento norte hacia una localidad o viento sur hacia otra, ahí hay un porcentaje de tiempo, y distintas condiciones atmosféricas. Entonces, la semana que viene les voy a presentar la segunda parte del proyecto. Eso sería. Esta clase va a quedar grabada y ustedes la van a poder ver en Canvas.